Muy pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video y en el mismo vamos a estar respondiendo una pregunta muy interesante que me hicieron por Instagram y que me parecía que daba para hacer un video al respecto, que básicamente es este muchacho que me dice: hola Roque, creo que hay un tema interesante para que hables o que me gustaría escuchar tu punto de vista, y es cómo manejar el tema de ganar bastante dinero jugando al póker. En el sentido de que vivo de esto y gano bastante más que la media de la gente. Y a veces siento, si bien sabemos lo difícil que es vivir de esto por todos los motivos, como que me da culpa ganar tanto en un juego de cartas. Yo no sé si es por una construcción social, de que tenés que ser abogado, médico o lo que fuera, o si va de un lado más inconsciente, pero nada, me gustaría saber cómo manejas el hecho de, no sé, ganar sí, 5, 10, 15, 20 lucas al mes o lo que fuera. No gano eso yo, pero doy un ejemplo y no malinterpretes, me vale verga el resto y me encanta ir del póker y sé lo duro que es, pero bueno, espero que se haya podido entender el concepto, que básicamente es cómo manejar el hecho de decir, sí, vivo muy bien de un juego de cartas y vos que laburás, no sé, 12 horas o como que te rompes el lomo si se quiere, ganás un sueldo eh, miserable por poco. Y me parece clave esta pregunta porque es algo que se suele dar con una frecuencia abrumadora en los jugadores a los que les empieza a ir muy bien, y obviamente en mi caso también se ha dado esto, está más que claro, porque es algo que no suele caer muy simpático en general a la seguridad de la gente y a la... Sí, y al confort que tiene la gente en su cabeza, porque claramente los estás confrontando con una situación donde vos en teoría estás haciendo algo que es como un viva la pepa, que es hacer algo que otra gente podría hacer incluso por diversión. O sea, vos te estás ganando la vida con eso y encima te está yendo mucho mejor que al resto. Y entonces, obviamente, eso incomoda ya de base, porque decís, ¿qué onda? Me cagaron, dirá el otro. ¿Cómo este tipo que hace esto está en esta situación y yo que me rompo el lomo gano 800 lucas, por decirlo de alguna manera? Y me parece clave, primero que nada, aclarar que el famoso disclaimer de que no soy un mental coach, ni psicólogo, ni nada. Obviamente todo lo que voy a comentar en este video es en base a mi experiencia y a lo que he podido observar relacionado a este tema. Pero me gustaría arrancar con el tema de que, primero que nada, la clave es que nosotros, eh, en este proceso de ir madurando este tipo de problemáticas y cosas de ese estilo, lleguemos a la conclusión de que obviamente no hay una creencia que esté bien o que esté mal o de lo que fuera, sino que lo único que hay son creencias convenientes, es decir, aquellas que te pueden potenciar a lograr algo o no. Entonces, sobre todo en este tipo de cosas, ¿verdad? Tipo de que lo que más nos va a convenir creer en general es lo que nos lleve a una paz como jugadores y, y un poco nos deje tranquilos en base a que lo que estamos haciendo está bien, porque básicamente eso es lo que hace el ser humano todo el tiempo se va justificando de que no, esto, bueno, al menos hice esto, pero estoy tranquilo porque lo hice por esta razón. Después hay que ver si es una razón impostada o no tiene nada que ver, ¿se entiende? Pero eso es lo que vamos a buscar sabiendo cómo opera nuestra cabeza en general, ¿se entiende? Y en cuanto a mi experiencia, lo que puedo llegar a decir es que, primero que nada, eh, me parece clave aclarar la asimetría total de lo que un jugador de póker puede ganar respecto a la otra persona, porque todo se basa para mí y arranca de un punto de partida totalmente diferente, que eso va a hacer que después vos puedas llegar a ganar una cantidad de guita que el otro en 20 vidas va a poder ganar, mientras que se queda en ese tipo de situación. Y todo parte en general de la barrera inicial, sobre todo mental, que tiene que superar el jugador de póker, que el otro no tiene que superarla. Pónganselo a pensar, si no. O sea, el que va a un laburo convencional, siempre y cuando obviamente estén tomando gente y todo ese tipo de cosas, va y si lo toman, su ruta no tiene que superar ninguna convención social de que está mal hacer eso, sobre todo si es un laburo eh, medio pelo o el típico laburo normal que puede ser, no sé, como... Eh, repositor o en una oficina
o lo que fuera, un laburo convencional, ¿se entiende? Entonces no tiene que superar ninguna barrera social que lo esté juzgando en ese momento de, ah, no, esto está mal, porque va y listo, se gana su sueldo y lo que fuera. Sumado a que obviamente tiene todas las, entre muchas comillas, ¿no? Porque para mí seguridad eso no es, pero tiene todas ese tipo de, sí, como de garantías, entre comillas, de que, o sí, como confort para su neurosis, si se quiere, de que va a tener, no sé, obra social en el mejor de los casos, ¿no? Poner que es un laburo en un, qué sé yo, en una oficina en blanco, va a tener obra social, va a tener beneficios de no sé qué pindonga, le van a aportar para la jubilación, va a tener ART, etcétera, y eso como que le da mucha más tranquilidad a la gente, mientras que mismo contrátelo con su propio caso, al menos en el mío, cuando yo decidí ser jugador de póker, primero que nada, nadie me apoyaba en la decisión, o sea, nadie que me importara al menos de mi entorno, nadie me apoyaba. Y eso obviamente, sobre todo cuando vas a hacer algo que no tenés ni idea, porque yo no conocía a nadie que viviera del póker, como he dicho en otro video, iba a los foros y todos los fracasados que no habían podido vivir del póker decían, no, eso solo es como para la élite mundial y no puede nadie vivir de esto, etcétera. Y no encontraba literalmente un centro y encima me la tenía que jugar de esa manera de arriesgarme a hacer eso eh, no en cuanto a recursos tipo económicos ni nada de eso, sino en cuanto a cosas mentales de decir, che, como nadie encima me prestaba un mango, le tuve que ir a pedir guita a mi abuela. O sea, todo ese tipo de cosas que vos decís, eh, esto alguien que va a ir a un laburo normal no tiene que confrontar con nada de eso, de llevarle la contraria a la gente que... con la que vivió toda la vida, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Y claro, ya de base vos te la estás jugando 500 veces más que el otro, en un término de vista de alguien que se está lanzando a lo desconocido, ¿se entiende? No solo eso, después ponele que lo superás, porque obviamente si estás viendo este video y estás en esta situación, es obvio que lo superaste, pero no nos olvidemos de lo difícil que fue eso en un momento cuando nadie nos tiraba un centro, que es una de las cosas más complicadas que le puede pasar a un ser humano. Entonces, claro, teniendo eso en cuenta, después no solo eso, sino que tenés que estar en una situación donde no vas a ganar la misma cantidad de guita todos los meses, mientras que en el otro lado vos ganás un sueldo muchas veces fijo, si se quiere, o sea, tenés esa seguridad, obviamente, todo se mide en cuanto a riesgos, si se quiere, y obviamente ahí después va a estar la asimetría en lo que vos podés llegar a ganar. Pero no solo eso, sino que después cuando vas progresando te vas dando cuenta que no siempre vas a ganar lo mismo, que vas a tener que invertir mucha guita en formación, eh, que hay meses donde vas a perder plata, que no vas a tener nada de ni de ART, ni de seguridad de un choto, que te vas a tener que hacer, si vos te querés jubilar en algún momento, tenés que hacerte tu propia jubilación, o sea, todo ese tipo de cosas que la otra persona no las piensa, ¿se entiende? Entonces, como vos ya estás superando todo ese tipo de cosas y estás eh, sacando mucha ventaja en cuanto a primero que nada, gestión de riesgo, gestión de capital, que muchas veces la gestión de capital del póker es como un empresario o gestión mucho más compleja que una persona normal. Claro, estás evolucionando en todo ese tipo de cosas y claro, cuando te empieza a ir bien, porque obviamente no estamos diciendo que a la primera que te va mal y tenés que confrontar con todo eso del otro que te dice, y viste, tenía razón yo, o todo ese tipo de falopa, que obviamente uno solo eh, las rompe y persevera literalmente quedándose más tiempo y haciendo bien las cosas de un punto de vista financiero, mental, de un montón de apartados, que claro, después cuando te empieza a ir bien y te va bien, o sea, la gente solo ve la fotito de, ah, este está viviendo la Dolce Vita, jugando al póker y toda la boludez, y gana mucha más guita que la media, pero no se olvidó de, o sea, se está olvidando de todo el proceso escandaloso que hay detrás de eso y que es obvio que esa persona después le va a ir bien en general, pero están, como les digo, soslayando todo lo que vino tras de eso, ¿se entiende? Eh, entonces, primero que nada, esto lo digo desde un punto de vista más lógico como para entender el por qué uno gana 10 lucas verde al mes o lo que fuera y el otro
tiene un salario miserable, y es justamente porque tuvo que cagarse a palos con todo este tipo de cosas que obviamente lo llevaron a mejorar, a perseverar, a tener un temple mucho más claro y obviamente como va superando y va haciéndose cada vez más, sí, no digno, la palabra no es digno, sino de que va, sí, sumando como capacidad de ganar guita, básicamente, porque va subiendo stakes, va mejorando su mentalidad, va teniendo una estrategia cada vez más y más ganadora y más pulida. Bueno, y en un momento es obvio que llegues a este tipo de cosas, pero no pensemos que es, ah, bueno, está jugando un jueguito de cartita y bueno, y está haciendo esto, porque de un punto de vista lógico ya tuviste que superar muchas más cosas que la media y lanzarte a lo desconocido mientras que los otros nunca se lanzaron. Entonces, bueno, eso de un punto de vista como para comprender lo complicado que es llegar a todo eso y obviamente eso, al menos en mi caso en particular, a mí nunca tuvo un problema grosso, salvo cuando sí ganaba mucha más guita que la mayoría de la gente, tipo 15 veces más, 20 veces más, que ahí, claro, uno tiene que ponerse a pensar y confrontar con el hecho de decir, bueno, de, sí, de ir sabiendo este tipo de cosas, de uno sentirse merecedor de eso, porque literalmente Messi se lo merece, ¿se entiende? Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de, como les digo, construir creencias convenientes para nuestra estabilidad y nuestra paz en nuestro camino como jugador de póker, porque literalmente ese es el camino promedio del jugador de póker, que se tiene que, como se dice en el fútbol, tipo fajar con los defensores, fajar con la varianza, con los coolers, con las convenciones sociales, etcétera. Y bueno, y en un momento llega a a esa foto tal vez tan deseada, pero bueno, siempre incluso también sigue expuesto a downswings, a cosas de ese estilo. Entonces, eh, eso como punto principal como para poder trasvasar, en general, o al menos lo que yo logré hacer, de decir, yo no estoy ganando plata o jugando a una cartita y qué sé yo, y ganando plata por eso, sino por todo lo que pude superar detrás de eso, ¿se entiende? Que obviamente elevó muchísimo la capacidad como para generar esta cantidad de ingresos. ¿Se entiende? Porque también, mismo después, uno tiene que saber gestionarlo porque puede llegar a ganar una cantidad de guita brutal y decir, uy, no, como yo no estoy programado para ganar esto, bueno, me la despilfarro o hago estupideces, ¿se entiende? Entonces, nada, siempre considero que todo es una cuestión de amigarse con este tipo de cosas y, y saber, sí, como les digo, que es una cuestión de mejorar constantemente este tipo de pensamiento, de planteamientos y obviamente como va uno superándolas, etcétera, en un momento ya es algo como que lo tiene mucho más internalizado, pero obviamente me parece clave aclarar que esto, si bien como le digo, mi experiencia fue de que en un momento supe ver todo este tipo de cosas y lo que había logrado, y además el hecho de que si le soy sincero, yo no tenía otra posibilidad que esta en general, porque antes muerto justamente que ir a laburar un laburo de mierda, que me pagaran como el ojete, que yo ya sabía que me iban a pagar como el ojete, entonces no, tampoco es que perdí mucho, porque obviamente hay otra gente que tal vez un poco más le cierra esa seguridad y entonces dice, bueno, qué sé yo, puedo llegar a hacer esto, no estaría tan mal. Y tal vez va a laburar un laburo de ese estilo como para estar como más tranquilo, cumplir los deseos de los padres, etcétera, etcétera, y dejarlos tranquilos. Pero bueno, en mi caso yo honestamente no podía, o sea, no podía hacer algo que detestaba, entonces me fue como mucho más simple el hecho de decir, de quemar la nave y decir, vamos, vamos y hacemos esto, porque de cualquier manera lo otro antes muerto, ¿se entiende? Entonces, pero bueno, me parece muy clave reivindicar todo el esfuerzo que uno tuvo que hacer para llegar a donde llegó, o sea, no limit 100, 200, 500, 1000, da lo mismo, tipo, a tener un nivel de ingresos bastante superior a la media, justamente porque se lo ganó, ¿se entiende? De cualquier manera,
vuelvo a repetirles, no soy mental coach, no soy psicólogo, ni nada de eso. Eh, si desean laburar eso, me pueden hablar al privado y yo les recomendaré gente con la que he laburado y que me ha ayudado bastante al respecto, pero me parece clave aclarar eso. Y bueno, nada, Reyes, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Y bueno, será hasta la próxima nomás. Chau, chau.